Ahora sí estamos en línea. Buenas tardes a todos que nos siguen en el Facebook de la carrera de Historia. El día de hoy continuamos con la Cátedra del Bicentenario, con las conferencias de enseñanza de la historia sobre la Guerra del Pacífico, una guerra, tres historias. Hacerles recuerdo que la Cátedra del Bicentenario es un espacio interdisciplinario de la UNSA para reflexionar sobre la historia de Bolivia, permitiendo a la comunidad académica conmemorar, analizar y entender temas históricos de la independencia de Bolivia en el marco del Bicentenario. El día de hoy tenemos la tercera conferencia por el doctor Damir Galas Mandakovic. Damir, que nos habla desde Chile, es, eh, es académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Católica del Norte de San Pedro de Atacama, es profesor de Historia y Geografía por la Universidad del Tarapacá, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Antofagasta, magíster y doctor en Antropología por la Universidad Católica del Norte y doctor en Historia por la Universidad de Rennes. Ha centrado sus investigaciones sobre las dinámicas históricas y antropológicas en el norte de Chile entre el siglo XIX y XXI, centrándose en el desarrollo del capitalismo minero a través del extractivismo del cobre, azufre, plata, salitre y manganeso, analizando las derivaciones de aquellas minerías a través de las transformaciones urbanas, inserciones tecnológicas, relaciones interétnicas, migraciones, política, arquitecturas, impactos ambientales y sanitarios, incluyendo el análisis de los procesos de patrimonialización. El día de hoy, el doctor Galas nos va a hablar sobre ideologías, mitos y otredades en la enseñanza de la historia de una guerra minera. Bienvenido, Damir. Hola Estefanía, un gusto saludarte desde Tocopilla y muchas gracias por la invitación en este importante encuentro tripartito que ciertamente es muy necesario y muy pertinente, ¿no? Por la memoria y la historia que ciertamente no compartimos, ¿no? Entonces traje una presentación aquí para poder ciertamente conversar y poder, por sobre todo, reflexionar sobre una serie de procesos históricos básicamente centrados en las ideologías, en los mitos y en las otredades de la enseñanza de la historia de una guerra minera. Ciertamente aquí ya hay una posición, hay una hipótesis al plantear una mirada crítica respecto a cómo ha sido la historia de Chile, cómo ha sido la historia de Bolivia y la historia de Perú. Ciertamente yo en esta situación yo quiero superar el nacionalismo metodológico, entendiendo el rol del historiador no como un militante nacional, sino que el historiador debe apostar por un transnacionalismo metodológico que apunte a una comprensión de los procesos históricos, antropológicos, sociológicos, políticos y económicos respecto a cómo se entiende un proceso bélico que claramente determina y moldea las agendas del siglo XX y también del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, esta posición como historiador también está dada por mi propia ubicación territorial. Yo vivo y trabajo en Tocopilla y también en San Pedro de Atacama, y esto ya me sitúa en una situación distinta a los historiadores que de pronto pueden estar situados en el centro de Chile, particularmente en Santiago, o en las capitales de la actual Atacama, como Antofagasta. Estar en Tocopilla me sitúa en una periferia, me sitúa también biográficamente en una situación periférica respecto a cómo ha sido el devenir histórico de Atacama. Al mismo tiempo, mi posición también está dada por una experiencia etnográfica, tanto en lo laboral. Yo fui profesor 4 años en un liceo de enseñanza media, soy de formación profesor y licenciado en educación, y esto me permitió trabajar en escuelas de Tocopilla, donde también pude atestiguar los modos de enseñanza y los diálogos respecto a los profesores. Entonces, por eso hablo de una experiencia etnográfica, tanto desde mi observación participante respecto a cómo son los procesos de enseñanza de la historia y de cómo también uno desde allí puede construir ciertas hipótesis que nos ayuden a comprender críticamente el devenir de este territorio. Entonces, para entrar en materia, básicamente me interesa responder algunas preguntas que son elementales y sustanciales en cuanto a cómo fue el proceso de la posguerra en un país que se presenta como ganador,
¿ya? Cómo se ha enseñado la historia de esta guerra minera durante el siglo XX, durante el siglo XXI, porque no siempre la enseñanza de la historia ha sido homogénea, ¿no? Y no puede serlo tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista también eh, en el cual se sitúa un profesor. Entonces, también nos preguntamos si acaso la enseñanza de la historia es la misma en territorio tarapaqueño, en territorio peruano, o en Atacama, territorio boliviano. Y si acaso también esta enseñanza de la historia es la misma o es diferente en estos territorios usurpados, tanto en comparación a cómo se enseña en las metrópolis. Entonces también hay un punto que es sumamente relevante en esta posición que tiene que ver si acaso hay un currículum que es oculto en la enseñanza de la historia de una guerra minera. Entonces, en ese sentido, antes de entrar en lo que entendemos por enseñanza de la historia, me interesa también eh, presentar mi hipótesis respecto a lo que entendemos por guerra del Pacífico, ¿no? Y por qué tiene esta nueva adjetivación de nuestra parte en cuanto a que es una guerra minera. Ya sabemos que los factores de la guerra del Pacífico, desde una mirada crítica en este país, tiene que ver claramente con entender que la ambición chilena ya se inaugura en la década del 40, cuando a través de la ley del guano, Chile intenta apropiarse de las distintas, ciertamente guaneras, cobaderas, islotes e islas que están en la costa de Atacama. Esta expansión del Estado chileno, más allá, más que el Estado chileno, es cómo el Estado chileno es instrumentalizado por capitales extranjeros, por capitales privados, que instrumentalizan al Estado para poder ciertamente avanzar en un territorio que tiene una singularidad geológica, ¿no? Y también ecológica. En este caso, una singularidad ecológica, ¿no? Por la presencia importante de guano, ¿no? En toda esta costa de Atacama, ¿no? Hay una serie de hitos que son también de orden geológico, ¿no? Los terremotos y los maremotos que claramente empiezan a reconfigurar los modos de relaciones, ¿no? Sabemos que la guerra del Pacífico está detonada por el cobro de impuestos, por los remates de las salitreras en aquel 14 de febrero, y ciertamente la mal llamada guerra del Pacífico, ¿no? En nuestra posición es una guerra que no es solamente por el salitre, sino que son por múltiples minerales, que más adelante vamos a ir detallando, ¿no? Entonces, nos posicionamos en esta idea de entender la guerra del Pacífico como una guerra fruto del capitalismo minero, donde hay un problema entre una empresa privada y un Estado, en este caso el boliviano. No es un problema entre Estados, sino que es un problema entre una empresa particular, anglo-chilena, y el Estado boliviano, en cuanto a que se le sube el impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre, y eso va detonando una serie de conflictos, ¿no? Entonces, la posición chilena ha ido construyendo un argumento que es de orden jurídico para justificar una invasión. Entonces, esto nos lleva a entender que el actual territorio chileno es fruto de esta guerra minera, es fruto de este motor del capitalismo que es la guerra, entendiendo a que todas las guerras son mineras prácticamente, y el territorio de Atacama se convirtió en chileno y el territorio de Tarapacá también, considerando que Chile llegó a Tacna y estuvo Tacna bajo 50 años, bajo el poder chileno y también todo lo que la invasión que tuvo Chile en Lima. Entonces, después de la Guerra del Pacífico, una vez que Chile invade este territorio, decir invasión en Chile es ciertamente una categoría muy atrevida, porque es una categoría que no se usa, pero la podemos usar con toda confianza en esta presentación. Podemos ver que después de la Guerra del Pacífico se inaugura una cartografía del extractivismo que claramente nos lleva a una reorganización, en este caso, por ejemplo, de Tarapacá, de Atacama, donde surge una cartografía económica que no se condice con la cartografía política que se moldea para este territorio. Entonces vemos que surgen los cantones salitreros después de la Guerra del Pacífico. Un cantón salitrero se entiende como la confluencia entre una mina salitrera, un campamento para obreros, un pueblo de servicios, donde hay salud, entretención, comercio, un ferrocarril y un puerto. De ese modo, surgieron múltiples cantones, tales como Zapiga, Saldo Obispo, Pampa Negra. En la zona boliviana surgió el cantón El Toco, el cantón Central o el cantón Bolivia, el interior de Antofagasta. Más al sur, el cantón El Boquete, el cantón de Aguas Blancas y el cantón de Taltal. Esta cartografía económica
como lo dije recién, no está reconocida por la cartografía política y administrativa de este Estado que invade este territorio minero. Entonces, por ejemplo, vemos que en esta zona del otrora departamento litoral ocurre ciertamente una nueva dinámica, ¿no?, respecto a cómo se va a flotar el salitre. Entonces, el salitre y los nitratos y sus variantes, ¿no?, sus distintos derivados, ¿no?, se va organizando con distintos sistemas técnicos, ¿no? Hay un sistema de paradas, ¿no?, que es preguerra, que es una especie de minería ambulante que está en el desierto, el sistema Chan, que es cuando ya surgen las plantas y surge el campamento salitrero en la posguerra, tanto desde Pisagua hasta Taltal, y hay un sistema que se llama Guggenheim, que es el que se inició a contar del año 26 y que dura prácticamente hasta el día de hoy. Entonces, esta cartografía económica nos lleva a que claramente Chile vaya mundializando su imagen en cuanto a la exportación, porque tiene prácticamente el monopolio de un mineral que es usado tanto como fertilizante como también para la industria bélica, para la construcción de distintos pólvora y distintos artefactos explosivos. Entonces, del desierto más árido del mundo, o en uno de los desiertos más áridos del mundo, surge uno de los mejores fertilizantes para la agricultura global. Y eso también nos habla de la armonía, ¿no?, de los procesos ecológicos, ¿no? De la posguerra surge también un proceso de mecanización del desierto con la instauración de distintos ferrocarriles que empiezan a remodelar tanto los flujos de capitales, los flujos de tecnología y por sobre todo también los flujos de población. Si sabemos que el desierto de Atacama estaba chilenizado sociológicamente en la preguerra, pero en la posguerra esta chilenización sociológica se profundiza y por sobre todo el capital extranjero invierte pingües sumas de dinero para movilizar estos trofeos de guerra que es prácticamente el salitre y también otros tipos de minerales tales como el cobre, el azufre, el bórax, la plata y también el guano. Sin embargo, hay un hito técnico que es fundamental en cuanto a lo que ocurre, ¿no?, en la posguerra, ¿no?, que es el ferrocarril Antofagasta-Bolivia, que se inaugura en 1889 y que conecta a Antofagasta con Uyuni. Ciertamente esto dinamiza mucho más las migraciones, no solamente de los chilenos, sino que por sobre todo impacta en la urbanización del altiplano, del sudoeste boliviano, con la conformación de Uyuni, la hija predilecta de Bolivia, la ciudad benemérita, que se inaugura en 1890, que una estación dio paso a un proceso de urbanización, y todo esto está en el marco de la minería de la plata, ¿no? Pero este mismo ferrocarril permite que surja una rebolivianización de Atacama en el marco del aumento de las migraciones bolivianas, particularmente a contar de 1910 a 1929. Las migraciones bolivianas empiezan a dinamizar también una economía salitrera, también en el azufre y también en el cobre, y es este mismo ferrocarril que al meterse a Bolivia mata a la economía cochabambina porque ingresa productos que son más baratos que en Cochabamba. Entonces, en este mismo ferrocarril, los bolivianos ingresan a Chile y empiezan a participar no tanto en lo económico, sino que también hay una sociabilidad, hay una rebolivianización de estos bolivianos que empiezan a crear una serie de grupos de orden cultural, deportivo, por ejemplo, Domingo Pedro Murillo, en la Oficina Sanitaria de María, el interior de Antofagasta, bolivianos celebrando el 6 de agosto, y también bolivianos celebrando la fiesta patria chilena, el 18 de septiembre. Aquí vemos un ejemplo notable, entre 1912 y 1913, de trabajadores bolivianos que se organizan en Atacama. Entonces, mientras ocurre esto, uno de los hitos fundamentales de la posguerra es el Chuquicamata, una de las minas de cobre más grandes del orbe, que fue diseñada en Manhattan por la familia Guggenheim, y claramente esta mina transforma radicalmente el desierto, porque si Chuquicamata fue la mina de cobre más grande del mundo durante gran parte del siglo XX, es porque tuvo, en este caso, una termoeléctrica que le permitió energizar esta minería. Esta termoeléctrica iba a ser instalada en el otrora puerto boliviano, en Cobija, pero la familia Guggenheim se vio presionada por el gobierno chileno y la instaló en Tocopilla. Entonces, esta mina dinamiza claramente flujos de combustible, básicamente petróleo crudo, energiza la mina. Por otra parte, hay bolivianos que están llegando a trabajar a esta mina,
hay un flujo de azufre, de yareta, las borateras, la salitrera. Antofagasta se convierte en el gran puerto cuprífero y salitrero, y actualmente el Salar de Atacama tiene unas reservas de litio que claramente son muy relevantes en el marco de la transición energética que se está viviendo en el tiempo presente. Entonces, siempre se ha dicho en Chile, y también se ha dicho mucho en la escuela, que después de la Guerra del Pacífico existe un proceso de chilenización, que básicamente tiene 6 ejes. Uno es la propia militarización del desierto, los procesos de urbanización, llega una nueva escuela pública, surge el cambio de nombre de las calles. Todas las calles del norte de Chile, todas las plazas, todas las escuelas remiten a nombres de soldados de la Guerra del Pacífico: Prat, Serrano, Sargento Aldea, Baquedano, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica también tiene una impronta chilenizante a través de, por ejemplo, de una nueva configuración de los calendarios religiosos, particularmente con la fiesta de la Virgen de la Tirana, que se transforma en la Virgen del Carmen el 16 de julio, se le cambia de ropa a esta Virgen, una Virgen que en el caso chileno era patrona del Ejército de Chile, y por sobre todo la chilenización de la posguerra está dada por el cambio de fecha de la celebración de las ciudades, ¿ya? Antofagasta celebra como aniversario de la ciudad el 14 de febrero, remitiéndose al día de la invasión. Calama celebra el 23 de marzo, que es el día del combate Topater, y que en el caso boliviano es el día del mar. Iquique celebra en noviembre la instauración de su primer municipio chileno. Mejillones celebra el 8 de octubre, en referencia al combate de Angamo. Arica celebra el 7 de junio en referencia a la toma del Morro de Arica en 1880. Entonces hay una nueva efemérides, hay un nuevo calendario festivo que es muy chilenizado. Hay una sola ciudad que mantuvo la fecha boliviana de fundación y que hasta el día de hoy la celebra, que es Tocopilla, que celebra el 29 de septiembre de 1843 en recuerdo, ¿no?, a la impronta de un ciudadano francés que fue comisionado por la prefectura boliviana en Cobija para instaurar un trabajo cartográfico en Tocopilla. Y entonces Tocopilla es la única ciudad que celebra una fecha boliviana hasta el día de hoy. Todas las demás celebran la fecha el día que pasaron a ser chilenas y que dejaron de ser peruanas, en el caso de Arica y Iquique, y que dejaron de ser bolivianas en el caso de Tocopilla, Cobija, Mejillones, Calama y Antofagasta. Sin embargo, esta chilenización claramente está dada por un fuerte impulso xenofóbico, hay una fuerte construcción de otredad. Por ejemplo, acá vemos que en el periodo del conflicto diplomático que había entre Chile y Perú respecto al futuro de Tacna, ¿no?, vemos que al centro de esta caricatura está Chile, y Arica y Tacna están feminizados. Entonces hay también una idea como sexualizada respecto a la idea de penetración, a la idea también de lujuria, del machismo, ¿no?, de este señor que representa el estereotipo del roto chileno. Entonces, nuestra hipótesis es todo lo contrario, ¿no? Si bien hay un proceso de chilenización que es de orden culturalista, que es de orden policíaco, militar, aduanero y religioso, vemos que después de la guerra surge una deschilenización, porque todo lo que ocurre en Atacama no se decide precisamente en Chile, se empieza a decidir en Londres, donde están los grandes capitales salitreros, en Hamburgo, donde están los capitales salitreros de Henry Sloman, particularmente, y también Folch Martin, y también en Manhattan, donde la familia Guggenheim redefine el desierto a contar de la segunda década del siglo XX. Entonces, los grandes proyectos mineros se deciden fuera de Chile. Los grandes proyectos mineros incluyen vialidades, dinamizan las migraciones, surgen identidades laborales, los equipamientos públicos lo hace el mundo privado, el Estado prácticamente desaparece después de la Guerra del Pacífico. Todos estos proyectos mineros dan paso a procesos de urbanización, de tecnología, de modernización. Los impactos ambientales se empiezan a redefinir también, la influencia política que ejerce la minería es sumamente notable, y también los desmantelamientos de las ciudades. Las salideras llegaron a ser casi 300 y hoy queda solo una. Entonces, esos desmantelamientos también implica que surjan las borraduras de las arquitecturas y de todos los flujos navieros. Ciertamente el Estado chileno no decidió nada. El Estado chileno, después de la Guerra del Pacífico, se transformó en un Estado rentista
que vivía de los impuestos, pero el desierto de Atacama tiene la paradoja de que se convirtió en una periferia ante la influencia del Estado, porque el capital tuvo más influencia que el Estado, pero al mismo tiempo es un territorio sumamente globalizado, articulados con cientos de economías globales, de flujos navieros que distribuyeron el cobre, el salitre, el azufre, el bórax, la plata, y montones de tipos de sales para todo el mundo. Entonces, la pregunta es, efectivamente, ¿hay una chilenización, pero al mismo tiempo hay una deschilenización? Entonces, esto también nos lleva a cuestionar y nos lleva también a visibilizar que efectivamente la guerra del Pacífico fue una guerra minera donde el Estado chileno se convirtió en un socio subalterno al capital y que el Estado chileno después de la guerra del Pacífico se dedicó solamente a brindar las oportunidades y las condiciones jurídicas, sociales y políticas para que el desarrollo de la minería no tuviera interrupción. Y eso explica que durante el siglo XX las masacres obreras en Chile fueran sumamente densas, numerosas y terribles en cuanto a la gran cantidad de muertos que el propio Estado chileno desarrolló, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, este es el mapa contemporáneo de cómo este territorio es sumamente crucial para la economía chilena. De aquí sale actualmente el litio, los distintos derivados de los nitratos, el cobre, naturalmente, con la mina de cobre más grande del mundo, que es actualmente la minera escondida, y Chuquicamata, en la actualidad, es la mina número 10 del mundo. Entonces tenemos grandes proyectos mineros como Cerro Colorado, Quebrada Blanca, Coyahuasi, en fin. Entonces, este territorio en manos chilenas permite que lo que se le llama en Chile el sueldo de Chile venga de esta zona usurpada a contar de 1879. Entonces, para ir redondeando, vemos que hay una guerra como motor del capitalismo, surge una colonización minera después de la guerra que cuestiona lo que entendemos por Estado, ¿no? Aquí el Estado básicamente es un alcalde, un profesor, un cura, todos ellos en una relación asimétrica con el capital, se desarrolla una especie de capitalismo cognitivo, en el sentido de que hay una vanguardia técnica, científica, económica, hay una economía de la velocidad, llegan los ferrocarriles, hay un secreto de los procedimientos químicos para procesar los minerales, surgen materialidades de la historia que ciertamente remiten a estos sistemas técnicos de producción, y vemos que después de la Guerra del Pacífico hay un proceso que es una vía revolucionaria, hay una innovación que perfecciona el extractivismo, profundiza, pero este mismo extractivismo deviene en una situación no revolucionaria, porque estos centros tecnológicos de vanguardia, sólidos en sus técnicas, son frágiles en su dependencia con el mundo exterior, ¿ya? Chile consolida una condición de proveedor de materias primas, que claramente son a través de la manufactura industrializada en el norte global, y vemos que Chile, una de las consecuencias que tiene, que es uno de los mayores productores de cobre del mundo, pero las facilidades de los aranceles aduaneros, el bajo pago de impuestos y por sobre todo la influencia política que tiene la minería, permitió que Chile no fuera un país desarrollado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la enseñanza de la guerra del Pacífico, vemos que se enseña en el primer nivel de la enseñanza media y básicamente hay una reducción, ¿no? Del tratamiento de la guerra del Pacífico. Hay se puede ver ciertas buenas intenciones de historiadores que intentan demostrar que es una guerra económica, que es una guerra minera, que significó el despojo y la invasión de territorios extranjeros, y vemos una serie de actividades que están dadas de pronto por el lugar común, por unas hipótesis que no conmueven a nadie, y que está destinada a niños que, por ejemplo, tienen que responder preguntas como esta, ¿no? ¿Cuáles fueron los intereses del Estado chileno al facilitar la ayuda a empresarios y trabajadores? Pero todo esto tiene que ver con que se presenta la guerra del Pacífico normalmente como una guerra nacional, una guerra del Estado, pero hay un tratamiento muy tibio y se intenta justificar esta invasión a través de los territorios que ha perdido Chile, ¿no? A lo largo de su historia, ¿ya? Considerando que siempre en los libros de historia se dice que Bolivia ha perdido más territorio con otros países como Brasil, Paraguay, con Argentina, con Perú, pero no se hace mención al tema de la cualidad marítima de Bolivia, ¿no? Porque
Bolivia ha perdido Chaco, pero sigue siendo un país chaqueño, ha perdido Amazonas, parte de la Amazonas, pero sigue siendo un país amazónico, ha perdido parte del altiplano, pero sigue siendo un país altiplánico, pero perdió el litoral y perdió esa cualidad, ¿ya? Entonces vemos que en el tratamiento de la enseñanza de la historia, en el caso chileno, siempre hay una tendencia a la justificación de esta invasión en el marco de lo que Chile ha perdido en otros sectores y por sobre todo una mirada de orden muy jurídica, ¿ya? Pero en la revisión de lo que hemos hecho, ¿no?, sobre los libros de la enseñanza de la historia, vemos que hay un fuerte problema semántico del currículum oficial chileno, ¿no? ¿En qué sentido? La guerra del Pacífico, se le dice guerra del Pacífico, ¿no? Más allá de la grandilocuencia del nombre, el Pacífico es el océano más grande del mundo, que abarca gran parte del Asia, Norteamérica, pero se le llama guerra del Pacífico por un problema pequeño que hubo en Iquique, donde se enfrentó un barco sumamente viejo, un barco sumamente precario junto al Huáscar, y claramente como que eso inaugura, ¿no? Pues, además la propia invasión del Antofagasta el 14 de febrero, entonces se le dice guerra del Pacífico, pero en ninguna parte se le dice guerra del salitre o se le dice que una guerra minera. Se habla de desembarco cuando en realidad debiera decir invasión, ¿no? Derechamente es una invasión. Se habla en los textos escolares y en la historiografía conservadora de Chile de la reivindicación territorial cuando en realidad fue una usurpación territorial. Se habla de guerra nacional cuando en realidad fue un problema de una empresa privada, ¿no?, que instrumentaliza el Estado chileno. Se habla de chilenización cuando en realidad vemos, como ya mostramos, que hay una extranjerización de orden de capital. Se habla de glorias navales cuando en realidad hay una derrota naval. Entonces, frente a esto hay una especie de delirio, ¿no?, semántico, que los chilenos empiezan a contar una historia y el profesor está obligado a reproducirla, pero con unas terminologías que son bastante dudosas. Se habla de héroe, por mención a Arturo Prat, cuando fue alguien que murió y que perdió, pero que de una forma inaugura los triunfos morales de Chile. Se habla de mes del mar, en mayo, que empieza mañana, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es la litoralización de un conflicto y se apunta al mes del mar como un modo de construir topofilia, ¿no?, un amor al lugar respecto a los recursos marinos, ¿no? Se habla también en los libros de Historia de Chile y el propio currículum oficial de la apropiación de bienes culturales, cuando en realidad fue robo, saqueo, pillaje, violación en Perú y Bolivia y destrucción de distintos tipos de patrimonio de orden cultural, económico. Se habla de alegoría escolar cuando hay un acto escolar, cuando en realidad estas alegorías, como veremos más adelante, es una validación simbólica y performativa de la muerte del otro. Y también se habla normalmente del fortalecimiento del sentimiento nacional cuando en los hechos es xenofobia, nacionalismo, racismo, aporofobia y eurocentrismo. Entonces vemos que el currículum oficial chileno tiene un problema semántico que es sumamente delirante, que establece la muerte del argumento frente a las evidencias históricas y claramente en esta posición, ¿no?, como de, entre comillas, ganador, elabora otro vocabulario, otro glosario, otro diccionario y otros significantes que no establecen vasos comunicantes de pronto con lo que nos ofrecen los archivos históricos. De ese modo, si bien hay un currículum oficial, nosotros planteamos que ese currículum oficial tiene, de pronto, ha ido mejorando, sí, pero ha ido disminuyendo el tratamiento de la guerra en cuanto a la cantidad de actividades pedagógicas, como también a los modos de evaluación, pero vemos que hay una hegemonía del currículum oculto, y este es el más, el que más daño hace, ¿no?, en las psicologías infantiles, ¿no? Y esta hegemonía del currículum oculto está básicamente dada por lo que podemos llamar una modernidad chilena, ¿no?, que se sustenta en los mitos biológicos, en los metarrelatos, en los imaginarios, imágenes e imaginaciones del otro, en los márgenes nacionales. Entonces, cuando hablamos de esta modernidad, vemos que, bueno, durante todo el siglo XX fuimos testigos de conflictos bélicos, genocidio sistemático, procesos de dictadura, masacres étnicas, y todo esto en el marco de la construcción de la otredad que tiene que ver con entender al otro como la fuente de todo mal. Entonces, cuando el otro es visto como la fuente de todo mal, particularmente el extranjero, o al colonizado, o al indígena,
vienen los procesos que tienen que ver con la regulación de las costumbres, la definición de una moral nacional, los dispositivos de construcción de sujetos en cuanto al proyecto de ciudadano, a los regímenes de verdad, como ya lo explicamos con todos estos glosarios, y el sistema de representación y significación de lo que entendemos por Chile. Entonces, esta estrategia de regulación de la otredad tiene que ver sustancialmente con demonizar al otro, al invadido, al indígena, al colonizado, a la población subalterna en la minería del norte de Chile, y de pronto viene la producción de un sujeto, ¿no?, que está ausente y que los permite al nacionalismo chileno confirmar ciertamente una serie de lógicas, ¿no? Entonces, en esta modernidad, ¿no?, tan propia del siglo XX, de una u otra forma surge lo que podemos llamar la alteridad de las confirmaciones, ¿no? Una modernidad binaria que va identificando lo fallido para justificar lo inverso, ¿no? Entonces el loco confirma nuestra razón, el niño confirma nuestra madurez, el salvaje confirma nuestra civilización, el marginal define lo que es nuestra integración a la sociedad y así. El extranjero define al otro país, al otro. Entonces, estas alteridades tienen que ver para justificar lo que somos, para la constitución de instituciones, las reglas, para justificar lo que vamos a entender por las leyes y para no ser, en este caso, quien nombra y adjetiva, no ser ese bárbaro, no ser ese hereje, no ser ese otro. Entonces, todo esto nos lleva a la configuración de una cartografía social, nos lleva a la configuración de territorio, a la definición del límite, al mapa de la subjetividad y de la segregación. Entonces, nos interesa entender de cómo la enseñanza de la historia en Chile está básicamente dada por metáforas, por símbolos que son significantes, que no se condicen de pronto con las evidencias históricas, ¿no? Y poseen una naturaleza retórica que claramente busca convencer emocionalmente y racionalmente en el nombre de una tradición. Entonces, esto nos lleva a la configuración de lo que podemos llamar una etnogénesis chilena, ¿no?, que está básicamente dada por un discurso militar que estableció que el chileno era blanco, y viene el nacimiento de un mito biológico, ¿no?, que el chileno sería el hijo supuesto entre el conquistador, el encomendero y el mapuche. Que el indio en Chile se extingue por el hambre, la guerra, la epidemia y el trabajo, y que eso dio paso en los estertores del mundo colonial al surgimiento de lo que hoy se entiende como pueblo chileno. Naturalmente, durante la Guerra del Pacífico, el pueblo chileno se definió a sí mismo como un pueblo viril, un pueblo con energía, un pueblo con cierta superioridad étnica, higiénica y todos estos delirios que hicieron que gran parte del mundo popular se sumara a la guerra, ¿ya? Entonces, estos mitos biológicos que va construyendo el mundo militar está dada por una narración sagrada que claramente busca simbolizar a través de distintas lógicas significativas y simbólicas los modos de establecer una sociología política, ¿no? Entonces, el mito de fundación de este supuestamente chileno que es blanco, europeo, que no es indígena, está dada también por los relatos que el ejército va difundiendo en Chile y que penetró profundamente a la escuela chilena y la sociología nacional en cuanto a cómo el ejército nace antes del Estado y es simultáneo a la creación de esta raza chilena, ¿no? En cuanto también a cómo este Estado es el hijo del ejército y como hijo del ejército sufre los rigores de un padre, ¿no? Entonces hay también un delirio de orden psicoanalítico respecto a cómo el ejército chileno se presenta como el gran garante, ¿no?, y el gran controlador del Estado. Entonces, en ese sentido, la guerra del Pacífico, en ese contexto de racialización, se convierte en una escena propicia para profundizar las relaciones de racialidad supuesta con el otro. Entonces surgen estas retóricas de guerra, estas percepciones subjetivas, donde en el marco de la búsqueda de una identidad nacional se van difundiendo una serie de artefactos culturales que nos llevan básicamente a la definición de lo que es el roto chileno y lo que es el otro, ¿no?, es entendido como cholo, ¿no?, o el coya, o el cuico. Entonces, en ese sentido, durante la propia Guerra del Pacífico, los diarios empiezan a difundir una serie de artefactos culturales que claramente son despreciativos con el
peruano y boliviano, y que claramente esto superan a la guerra y se van anclando, van constituyendo elementos de anclaje de una sociología nacional. Por ejemplo, aquí hay una cita, ¿no? Dice, somos descendientes de Caupolicán y Lautaro, ¿no? Los líderes mapuches, ¿no? Y también de Carrera y de Freire, ¿no? Acá dice, los pueblos viriles no son los vencidos, los peruanos son eunucos y farsantes de América. Esto lo decía el diario La Verdad en abril de 79. Entonces, bueno, aquí podemos ver que hay una serie de insultos que van normalizando los modos de entender claramente al invadido, al colonizado y por sobre todo al subalterno en el actual desierto de Atacama y en Tarapacá. En ese sentido, también se va constituyendo un prototipo chileno que es el roto chileno, ¿no? Que supuestamente el roto chileno es el hombre rural que supuestamente se caracteriza por su destreza, que tuvo la misma capacidad de tomar una pala en el campo para tomar un fusil para ir a la guerra. Aquí también vemos una serie de citas que claramente los descriptores son gallardías, supuestamente chileno, que hay una condición de virilidad, hay una condición de orden, entonces hay una bestialidad y barbarismo que se le atribuye al otro en el marco también de una agencia del progreso, de la disciplina, donde los peruanos, bolivianos y chilenos se enfrentan, ¿no? Pero básicamente se enfrentan en el marco, desde Chile, a través de la constitución de un mito biológico. Entonces, claramente, lo que está detrás de esto, hay un darwinismo social, hay un positivismo, está la idea de nación, el racismo científico que empieza a justificar estas cosas, el mestizaje desdeñado, y no es casual que durante el siglo XX los libros más leídos en las escuelas chilenas fueron los de estos autores, quienes, por ejemplo, Francisco Encina publicó un bestseller, ¿no? que claramente marcó la pauta historiográfica y política y mediática de Chile, ¿no? La historia de Chile, una historia claramente colonial, racista, eurocéntrica, con sesgos cognitivos sorprendentes, el libro de Nicolás Palacio, Raza Chilena, Roberto Hernández, que publicó un libro que se llamó Roto Chileno, Luis Durán, La presencia de Chile, y Oreste Prat, un folclorista, ¿no? La epopeya del roto chileno. Entonces, toda esta retórica van claramente surgidas en la zona central de Chile, particularmente en Santiago, van constituyendo un lenguaje metropolitano de cómo debe entenderse el norte y de cómo el norte debe entenderse a sí mismo como territorio invadido, como chileno. Entonces, estos autores empiezan claramente a tener una influencia que se alarga por el tiempo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que Arica, territorio peruano, se convierte en la capital de la cueca de Chile, entendiendo la cueca como baile de la zona centro-sur de Chile. Tenemos mociones de diputados que claramente piden que Arica sea declarado como capital de la cueca, surgen los clubes de guaso, y esta imagen, ¿no?, de hombres campesinos que se remiten al guaso chileno, que es de la zona centro-sur de Chile, en uno de los desiertos más secos del mundo. Entonces vemos que aquí claramente hay un delirio, ¿no? Con una vestimenta que no es de la zona, y que claramente son procesos que buscan colonizar, y a través de esta bandera, recalcar que claramente el territorio fue ocupado por la Fuerza Armada y por todo su aparataje simbólico, ¿no? Entonces la actualidad escolar y las tendencias nos llevan que claramente hay tendencias de microfascismo, hay una tendencia a la subjetivación de las posturas y de los currículums de facto, ¿no? Que claramente nos lleva, por ejemplo, a que en el tiempo presente hay un currículum oficial que nos dice una cosa, pero el currículum oculto, que al mismo tiempo se convierte muy en público, ¿ya? Donde los profesores, en un marco de una escasa reflexión, sé que con esto es difícil que pueda caer bien este comentario, pero existe una difusión de ideas que son subjetivas, que son delirantes y que son claramente productoras de otredad. Entonces, mayo es el mes del mar en Chile, vemos una serie de padres que empiezan a disfrazar a sus bebés como soldados de la guerra del Pacífico, vemos a profesores que promueven al jugar a la guerra y al matar peruanos y bolivianos. Aquí vemos una alegoría escolar en un desfile de Tocopilla, niños vestidos de marinero que tienen que matar a los peruanos, ¿no? Que están recreando el combate naval de Iquique, ¿no? Aquí vemos niños que
una escuela especial, ¿no? Una escuela para niños con neurodivergencia, los profesores, los auxiliares de la educación promueven, ¿no? El jugar a la guerra. Aquí vemos esta imagen que es sumamente dramática, ¿no? Niños con pistolas de plástico, con metralletas de plástico, escopetas, ¿no? De plástico, jugando a matar peruanos en una escena donde actualmente son escuelas multinacionales, porque en el último tiempo ha aumentado la migración peruana y boliviana en el norte de Chile, pero vemos a los profesores como agentes de violencia, ¿no? Fíjense en esta imagen, ¿no? Niños con problemas de movilidad y neurodivergentes jugando a matarse entre peruanos y chilenos. Acá niños con profesores sonrientes jugando a la guerra, con autoridades, que claramente con policía. Entonces, son escenas que después los profesores se preguntan de por qué los niños son tan violentos en Chile, cuando en realidad los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Que ellos mismos están plantando, ¿no? Vemos también una serie de instancias de adoctrinamiento escolar por parte de Fuerzas Armadas que penetran en los colegios con la venia de los profesores, que van difundiendo delirios nacionalistas, que van difundiendo delirios de superioridad, ¿no? Respecto al peruano y boliviano. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto al mediano plazo, ¿no? Que surjan los rayados contra los peruanos, que surja el racismo, que surjan que, por ejemplo, pilotos del Dakar remitan, ¿no? Al nacionalismo, a estas gorras de la guerra del Pacífico, que un preso boliviano en Chile sea distinto, por ejemplo, a un judío o a un argentino, ¿no? El gasto de millones y millones de pesos chilenos para armar banderas y construir banderas en territorio fronterizo, o de senadores, ¿no? Un senador que después fue candidato presidencial, Alejandro Guiller, quien clamaba en televisión de que cuando Perú denunció a Chile en La Haya, en el marco del problema limítrofe marítimo, aquí el senador pedía, ¿no? Una disuasión militar, ¿no? Y claramente haciendo el otro como un ridículo, ¿no? Y también cuáles son las consecuencias, que en el humor chileno siempre aparezca el bolivianito, el peruanito, y vemos a estos agentes del humor que devienen en actitudes sumamente fascistas y racistas, ¿no? Tanto como Stefan Kramer, que está vestido de Evo Morales, Jerko Puchento, ¿no? Un actor que se presenta como de izquierda, pero claramente reproduce los discursos de la ultraderecha, y estos humoristas, ¿no? Que se llaman los locos del humor. Claramente, en estos chistes, lamentablemente, siempre se entiende ver al mundo indígena como bárbaro, atrasado, en fin, todas estas cualidades racistas que permiten, ¿no? Que, por ejemplo, los diarios vayan ridiculizando. Este es el caso del año 2010 u 11, hubo un reality show en la televisión chilena y hubo un concursante peruano de la Amazonía peruana. Vino a Santiago y los diarios lo presentaron de esta forma, ¿no? De un carácter despectivo sumamente terrible, ¿no? Piñera validando a estos grupos de ultraderecha que se disfrazan de soldados de la Guerra del Pacífico y que los lleva a que los carabineros se reaccionen rápidamente cuando alguien saca una bandera extranjera, o que los chilenos en la misma Bolivia, en el estadio Hernando Siles, destrocen la bandera boliviana, o que los soldados chilenos actualmente siguen cantando una serie de frases, ¿no? Que son sumamente siniestras, ¿no? Por ejemplo, estos son los soldados de Viña del Mar que cantaban: peruanos fusilaré, bolivianos degollaré. Y esto con una normalización terrible frente a niños, y que también nos lleva a que una de las consecuencias de estos microfascismos escolares, que la bandera boliviana, en el caso de Tocopilla, sea usada como protesta cuando el Estado no soluciona problemas, o que claramente grupos también de ultraderecha chilena publiquen estos mensajes, ¿no? Semen de bar en Arica, tratar con Piñera. Compradores posibles son los peruanos. O vemos también de cómo el antibolivianismo va armando agendas políticas, ¿no? Este es el caso de un alcalde de Tocopilla que fue acusado de pro-boliviano, lo cual significó que su apoyo popular descendiera radicalmente y que no fuera reelegido, que se le acusó de ir a Bolivia a ofrecer mar, que se le acusó de juntarse con García Linera, con Evo Morales, y que también se le acusó de usar colores bolivianos cuando en una fonda, en una ramada chilena para celebrar las fiestas patrias.
Y también acá hay un caso notable, ¿no? El año 2010 u 11 salió una canción que se llama Hey Chileno, devuélveme el mar, una canción que claramente en Chile se escuchó, y uno de los comentarios más populares de esta publicación dice, solo tengo una pregunta, ¿por qué el chileno parece boliviano? ¿Ya? Y una pregunta que tiene muchos likes, ¿no? Tiene muchos me gusta. Entonces lo que está operando acá es que hay un chileno que se presenta como blanco frente a un video que presenta un fenotipo que claramente responde al norte de Chile. Entonces, aquí vemos estos imaginarios que claramente buscan entender al chileno como blanco, ¿no? O estos insultos a una cantante chilena que se le acusó de tener cara de peruana. Entonces, o estos grupos delirantes también que juegan al desembarco del 14 de febrero y que luego desfilan y que andan con armas y que son validados por las autoridades y que reivindican la invasión y que curiosamente después de este desfile desfilan los payasos, ¿no? Entonces esto es muy curioso. Vemos aquí marinos y vemos estos grupos de ultraderecha que claramente son xenofóbicos y que después desfilan payasos detrás de ellos. Hay un mensaje en eso. O que también en Chile se promueva la reivindicación de las mujeres que participaron en la guerra del Pacífico, las cantineras, que vendrían siendo como las rabonas en Perú. Y aquí vemos, por ejemplo, al líder de la ultraderecha chilena, Johannes Kaiser, junto a una serie de militares y a una señora que se viste de, de cantinera, ¿no? Entonces, acá hay un imaginario dicotómico que atraviesa la escuela pública, ¿no? Por una parte hay una promoción xenofóbica en un calendario oculto, en un currículum que es oculto, pero que luego es público, a través de todos estos actos performativos, pero al mismo tiempo hay un proceso de filosenia. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo contrario a xenofobia. Mucho esta filosenia se manifiesta con la migración que es industrial, con la migración europea que es comercial, pero a principios del siglo XX el chino fue entendido como la otredad. Entonces surge lo que Michel Foucault llamó la anatomopolítica, ¿no? Entender el cuerpo como una sospecha, cuando no coincide con los parámetros que la sociedad nacional ha ido construyendo, y por eso esta imagen de un colombiano vestido de hombre rural chileno fue escandalosa para Chile. Y esto tiene que ver con que la escuela pública va desarrollando imaginarios que solamente son conflictivos. Entonces, para cerrar, vemos que, en primer lugar, existe una diferencia radical entre lo que se dice, entre lo que se lee y se hace. ¿Ya? Prevalece un currículum oculto, hay una hegemonía de los discursos militares que penetran en la escuela pública y que penetran en la sociología y van normalizando la violencia simbólica y la violencia también incluso material, ¿no? Como ya también adelantamos, hay un fuerte problema semántico en la enseñanza de la historia en Chile en cuanto a que hay un fuerte problema de significantes, ¿ya? Que incluso son contrarios, ¿no? Se habla de glorias navales, cuando el 21 de mayo Chile fue derrotado completamente, ¿no? Y por otra parte, en nuestros exámenes de los libros escolares existe una reducción radical del tratamiento de la guerra del Pacífico. Entonces, lo que uno puede promover en esto claramente es un nuevo trato, una superación de los metarrelatos, la reivindicación del sujeto que está participando en esta Costa Atacama, superar esta política de la exageración, que ante cualquier conflicto diplomático todo se exagera. Hay que revisar los relatos históricos, hay que también pensar en las medidas de reparación, restablecer por una parte las relaciones diplomáticas en el caso de Chile y Bolivia, y por sobre todo también uno como, en mi posición como historiador y como investigador, tiene que ver con que hay que plantear claramente el cambio de la toponimia urbana, que borre, ¿no?, estos nombres que remiten a la violencia. Hay que repensar la efemérides de la separación de las ciudades, ¿no? Se debe apostar por una escuela de integración, donde la historia local claramente sea una historia crítica. Hay que repensar todos estos actos performáticos que reivindican la guerra del otro, la guerra hacia el otro, como las bandas de guerra, los desfiles. Hay que repensar también de cómo la escuela sigue reproduciendo la cueca, sigue reproduciendo al guaso como un prototipo nacional, cuando no hay una recomposición simbólica, ¿no? Por ejemplo, Chile debe devolver el huáscar, ¿no? Debe haber una capacitación de los agentes aduaneros para que dejen de ser racistas, para que dejen de ser
claramente en instalar sospechas en el boliviano y peruano cuando ingresa a Chile. Y por sobre todo también hacer tangibles los tratados, ¿no? Esta idea de que los tratados son intangibles responde a una anacronía, ¿no? Los tratados fueron firmados en otras circunstancias sociológicas, fueron firmados en otras, con otro contexto económico. Entonces ahora la sociedad ha cambiado y necesita claramente establecer nuevos modos de relación. Y claramente, ¿no? Enmendar los temas pendientes, como el tema del río Lauca, del Silala, superar el tema de la cuestión marítima y por sobre todo claramente reivindicar la paz en la escuela pública, que claramente es muy necesario. Eso sería. Muchas gracias. Amplio todo lo que has hablado. Creo que no soy la única que has dejado con varias preguntas. Más bien, mientras yo realizo algunos cierres de esta conferencia, invito a las personas que nos están siguiendo por Facebook, por favor, que realicen sus preguntas por el chat en vivo. Yo voy a leerlas en un momento. Estimado Damir, bueno, empezar diciendo de que aquí nuestro invitado siempre ha sido un historiador comprometido y crítico, lo cual hago mucha relevancia porque en algún momento, al ser justamente tan crítico con una historia tan compleja como es la Guerra del Pacífico en Chile, pues ha tenido alguno que otro problema. Así que te agradezco de sobremanera que puedas estar en esta conferencia. Tomando en cuenta que posiblemente tengas uno que otra crítica en tu país. Respecto a lo que nos has hablado, yo tengo algunas dudas. En la currícula que nos has mostrado de los textos de enseñanza de la historia, ¿se lleva el contexto preguerra? Es una de las preguntas. Y a la vez también se lleva las consecuencias de la guerra. Estoy pensando, por ejemplo, si en algún momento los muchachos se ponen a pensar, o sea, en la mediterraneidad de Bolivia, o tal vez las masacres de los trabajadores de la Santa María, ¿no es cierto? De trabajadores peruanos, bolivianos en Chile. Esa es una. Y tal vez también ligada, si nos podrías ampliar un poco sobre el uso de los mapas en los textos escolares. Tengo entendido de que por mucho tiempo no se permitió el uso de mapas con las fronteras que fueran anteriores a las fronteras actuales de Chile. Entonces, no sé si nos podrías ampliar un poco en estas dos elementos de la currícula. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, actualmente hay una reducción significativa del tratamiento de la preguerra y la posguerra, ¿no? Son 3 hojas, 2 o 4 preguntas y se acaba. Entonces, esa disminución yo creo que no es casual, sino que está intencionada, es política, es interesada. En lo que es preguerra, básicamente se habla de algunos tratados, pero no se hace mención, por ejemplo, a los terremotos que ocurrió el año 77, no se hace mención a los problemas sanitarios que hay en la costa, básicamente con la viruela, con enfermedades también, con dramas sanitarios y epidemias, particularmente en Cobija, en Gatico, en Tocopilla, en Mejillones, que de una u otra forma llevaron a que el Estado también boliviano aumentara los impuestos. Eso no aparece en nada. Respecto a los mapas, no se presentan, yo no he visto, yo fui profesor durante muchos años en un colegio y todos los libros presentan el mapa actual, no presentan este mapa pre-chileno o el mapa pre-boliviano, ¿no? Eso no está presente porque claramente es una currícula que claramente invisibiliza varios temas, suaviza otros, pero yo creo que lo más complicado del currículum y de lo que acontece en Chile es el currículum oculto, ¿no? Que es el currículum de facto, donde el profesor pasa una materia, pero en los hechos tenemos una televisión, una radio, historiadores, políticos, el mundo popular, que en este caso manifiesta, ¿no?, ideas de antibolivianismo o antiperuanismo. Entonces, yo creo que el drama chileno está en eso, ¿no? Que, claro, tiene un currículum que es muy pasivo, muy pacífico, pero a la hora de claramente definir una postura es sumamente racista,
nacionalista, patriotero, es antiperuano, antiboliviano y que reivindica la guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, yo creo que allí está el problema de la escuela pública, más allá de lo que pueda tener un historiador que confecciona estos libros, que ahora yo estuve revisando los currículum vitae de los que construyen estos libros y son todos licenciados. No hay ningún investigador, historiador destacado de Chile que participe en la producción de estos libros. Nadie tiene el grado de doctor, por ejemplo. Entonces, eso quizás nos lleva a que si es alguien que fabrica un libro y lo edita y que no tiene publicaciones y no está en el debate historiográfico, yo creo que allí hay un problema radical. Ahora, cuando se habla del norte de Chile, son historiadores de la zona central de Chile, que están a 2.000 kilómetros, que poco conocen las dinámicas locales, regionales, de lo que ocurre en el desierto de Atacama. Entonces, yo creo que son esos dos puntos, ¿no? Por una parte, los mapas de preguerra no aparecen, hay una disminución radical de los contenidos que remiten a la guerra del Pacífico, quizás por la propia vergüenza que deben tener muchos chilenos de usurpar un territorio, y lo otro es que el currículum oculto, el currículum que es oculto, pero que luego deviene en público, es el más transformador y es el más hegemónico. Y allí está el problema chileno, particularmente en el norte de Chile. Sí, lo que nos has mostrado es fuerte, lo que tú dices, además, ¿no? El profesor como agente de violencia y las Fuerzas Armadas presentes en las escuelas, apoyando estas retóricas, estos símbolos violentos en niños bastante pequeños. De hecho, lo que nos han mostrado son niños muy, muy pequeños, son de escuela en realidad, ¿no es cierto? Sí, y después los profesores se preguntan de por qué son violentos los niños, cuando ellos mismos devienen en agentes de violencia y de promoción, jugando con pistolas de plástico, ¿no? Con escopetas de plástico. Entonces, ¿qué podemos esperar después de eso? Claro. Nos hablas de las medidas de reparación, algo que también se ha hablado ya en la conferencia hecha por Magdalena Cajías desde Bolivia y por el profesor José Antonio Chaupis desde el Perú. Bueno, tú hablabas desde las relaciones diplomáticas, ¿no? Especialmente en el caso boliviano, que no gozamos de buenas relaciones. Y ya hablando en tema de la escuela, tú hablabas una escuela integradora. ¿Cómo tú ves la posibilidad de tal vez tener un solo texto sobre la Guerra del Pacífico, Bolivia, Chile y Perú? ¿Cómo tú ves esto? Mira, eso claramente sería lo ideal, pero en el marco de estas irracionalidades y subjetividades chilenas, es difícil que los textos chilenos, en parte por el Ministerio de Educación o los propios profesores, acepten un libro tripartito, y claramente debería ser el horizonte. Pero hay un problema también en los colegios que tiene que ver con que hay una desvinculación entre academia, investigadores, historiadores y el profesor de escuela. No existen puentes, ¿ya? Lamentablemente, con los profesores de historia con los cuales me tocó trabajar, de lo que menos hablé fue de historia. ¿Por qué? Porque el profesor chileno está sometido en el marco de un agobio laboral, porque los problemas psicosociales en Chile son sumamente fuertes. El profesor está básicamente encerrado, por una parte, por el trabajo administrativo y por los fuertes problemas del control de grupo, ¿ya? El tema del control escolar, la disciplina, ¿sí? En Chile es complicado, ¿no? Entonces, el profesor tiene poco espacio de pronto para establecer vínculos intelectuales con la academia y tiene poco espacio de pronto para pasar sus contenidos, ¿ya? Entonces ahí hay un problema sistémico chileno que no sé si ocurrirá o debe ocurrir quizá en Perú y en Bolivia. Entonces, idealmente debiera haber un texto tripartito que visibilice y nombre a la guerra del Pacífico como tal, ¿no? Y que le dé el espacio que corresponde, porque en el caso del norte de Chile, yo estoy situado en Tocopilla, ¿no? Ex litoral boliviano, ¿no? Al lado de Antofagasta, ¿no? Entonces, allí la escuela pública deviene en una máquina pedagógica que promueve, ¿no? Y va reproduciendo estas hegemonías militares. Entonces, no es casual que los militares estén presentes siempre en las escuelas, y particularmente en el acto del 21 de mayo, que es
el acto más importante del año en las escuelas, al punto que los apoderados, los padres y apoderados celebran con comidas y reciben de la Fuerza Armada. Entonces hay un sentimiento fílico, ¿no? De filia hacia el militar, con todo lo que implica simbólicamente, ¿no? Que es el arma. Hay armas buenas y armas malas. El arma del militar en la escuela es buena. Entonces, así se entiende lamentablemente la educación en Chile, y vemos que lo bueno es que en el último tiempo ya no es obligatorio desfilar el 21 de mayo, que es el Día del Combate Naval de Iquique, ¿no? A mí me tocó desfilar obligadamente el 21 de mayo. Si no lo hacía, me expulsaban del colegio. Entonces, hay instancias que son autoritarias en los colegios que exigen al profesor responder a una idea de patria, ¿no? Y quien no canta el himno de Chile, muchos profesores antiguos, normalmente de la escuela normal, como acusaban al niño de boliviano. Entonces, todas esas cosas se van articulando y van configurando una violencia simbólica, y que ahora es más compleja porque, como dije en la presentación, el desierto de Atacama actual es un espacio cosmopolita, ¿no? Hay migrantes de varias partes del mundo, pero los más numerosos son los peruanos y bolivianos. Entonces, estos profesores siguen insistiendo en que en una alegoría hay que matar al boliviano y peruano, pero hay niños en el mismo colegio. Entonces, ahí hay un problema de escasa reflexión del profesorado, que de pronto el profesorado también no es muy amigo de las críticas, porque se presentan con una santidad social. Y esa santidad social claramente es incuestionable, pero en este caso yo soy profesor, fui profesor, y puedo con conocimiento de causa. Por eso al principio de la presentación yo me situé, ¿no? En cuanto territorialmente estoy situado en un territorio boliviano, en un territorio minero, y también en mi propia etnografía educativa. Muchas gracias, Damir. Sí, evidentemente nos hace reflexionar, tú has ido un poco más allá, y esas dinámicas sociales, que el impacto de la currícula y también del performance a partir de todos estos desfiles, de estos elementos, de este, como tú lo has llamado, currículum de facto, que está en la escuela chilena. Y me atrevo a decirlo, tal vez para el caso boliviano, también eso respondería, como tú dices, hay muchos niños bolivianos o de familias bolivianas y peruanas que están en las escuelas chilenas, que están escuchando permanentemente este discurso, y en el caso boliviano podría ser una respuesta a por qué tanto niño cuando retorna de Chile no quiere ser boliviano, ¿no? Mira. Sí, bueno, hay una instancia de profundo blanqueamiento que promueve la escuela chilena. Y ahora también, en el marco del cosmopolitismo que se está viviendo y la multinacionalización del territorio, y por todo también los embates del neoliberalismo, que hay un desanclaje simbólico en lo que se entiende por patria, en lo que se entiende por sociedad, Estado, hay un retorno, ¿no? A los nacionalismos, hay un retorno a esta idea de buscar anclaje simbólico, que por una parte permite la subjetividad, la difusión de la subjetividad, la muerte del argumento respecto a que ahora cualquiera puede decir cualquier cosa en el marco de la supuesta libertad de expresión, y por sobre todo a los aspectos de una sociología delirante, en el sentido que esto, la pandemia se profundizó mucho más, en el sentido que ahora hay una serie de fantasmas que vuelven a operar y que vuelven a reivindicar los discursos de xenofobia. Pero no solamente contra el boliviano y peruano, sino también contra el venezolano, el colombiano, pero particularmente con el venezolano, ¿no? Por algunos migrantes que han tenido algunos problemas delictuales, ¿cierto? Se engloba todo un colectivo migrante, y claramente la escuela pública, no sé, tengo una sobrina donde la mitad de sus cursos son bolivianos, ¿no? Entonces estos chicos tienen problemas a la hora de, por ejemplo, de la celebración de las fiestas patrias, ¿no? Entonces, porque el profesor se ve obligado a instaurar una efeméride en el marco de lo que le ordena un director o un rector de un liceo. Entonces, bueno, están esos problemas cotidianos donde el profesor de pronto tiene poco espacio para decidir. Que gran parte, también los municipios promueven la cueca, que es un baile del sur de Chile, pero la cueca tiene el significante que es un baile de la diferencia, que busca diferenciarte de la marinera peruana, de la cueca boliviana, y que busca chilenizar el territorio. Pero esa chilenización claramente es muy artificiosa, porque
estamos en un territorio que es sumamente deschilenizado, ¿no? Como el Estado chileno en esta zona de Atacama, esta zona que invadió, el Estado desapareció, no es un Estado que produce, no es un Estado que haya construido ciudad. Todo se decidió en Londres, en Hamburgo y en Manhattan, que es la gran paradoja de la guerra del Pacífico, ¿no? Y por otra parte, otra paradoja histórica es que los vencedores de la guerra del Pacífico luego son derrotados en una guerra civil que hay en Chile, en 1891, donde murió más gente que la guerra del Pacífico. Y fue una guerra civil dada por quien controlaba el salitre, ¿no? Y fue básicamente una guerra organizada y financiada desde Londres y París. Entonces, todas esas narrativas están omitidas en los textos escolares y hay una serie de conflictividades que claramente se reinauguran cuando se inicia mayo, cuando se celebra el 14 de febrero en Antofagasta, cuando se celebra el 23 de marzo en Calama, y surgen ahí la reinauguración de la xenofobia. Muchísimas gracias, Damir. Voy a pasar a leer algunas preguntas que nos han dejado. De hecho, tienes bastantes felicitaciones. Nos escuchan, nos están siguiendo desde Yacuiba, desde el Instituto de Historia de allá, José Luis Claros, que igual te están felicitando. Lo mismo Manuel Contreras, historiador. Un saludo, Manuel. Sí, de Bolivia. Y aquí tenemos algunas preguntas, justamente. Son tres, de hecho. Dicen, ¿se podría decir que esa construcción nacionalista chilena del siglo XIX responde a una línea propia de imitar a la Argentina y otros estados sudamericanos de ese siglo en lo que es blanqueamiento de la raza al estilo europeo? Sí, por supuesto. Claramente, acá hay una mirada eurocentrista, muy antiindígena y que claramente busca colonizar en el marco de ciertas centralidades las periferias, ¿no? Y esto ocurre tanto, por ejemplo, la chilenización en Atacama, la argentinización de la Puna, la parayagüización de lo que ocurre después de la guerra del Chaco. Entonces, hay una serie de artefactos que empiezan a reproducirse básicamente a través de la escuela pública, a través de los discursos militares, a través de los sacerdotes, que también tienen una impronta chilenizante en el caso de Atacama y Tarapacá, y también claramente los medios de comunicación, especialmente los diarios, ¿no? Como mostré en la presentación, hay una serie de artefactos, de poemarios, de canciones que reivindican la figura del roto chileno, porque cabe decir que a la hora de la guerra del Pacífico, el ejército chileno era muy reducido. Entonces, ¿cómo llamamos a gente que esté dispuesta a ir al frente de batalla y que esté en la primera línea? Entonces, allí viene la producción de un prototipo chileno que se le llamó el roto chileno, que era el hombre rural de la zona centro-sur de Chile, a quien se le construyó un imaginario de un hombre, de un viril, de un macho, de un hombre blanco que es descendiente de los europeos, para ir en contra de estos, disculpe que lo diga así, de estos cholos y cuicos bolivianos. Entonces, ciertamente hay todo un aparataje ideológico, hay toda una máquina ideológica que empieza a operar. Entonces, la guerra del Pacífico no es solamente la invasión de un territorio, sino que es también la producción de una nacionalidad que claramente está cruzada por artefactos subjetivos y que claramente buscan ver al otro como ciertamente, como un ser diferente y como alguien que es inferior. Entonces, eso se extiende durante gran parte del siglo XX y en estos contextos de neoliberalismo donde el cosmopolitismo de las ciudades y los desanclajes simbólicos, hay un retorno, ¿no?, a estos microfascismos que están muy naturalizados. Entonces llegamos a esta instancia donde hay profesores que promueven, ¿no?, la muerte simbólica del peruano y boliviano en la escuela pública a través de escopetas de plástico. Y eso es sumamente peligroso. Sí, definitivamente. Aquí hay otra pregunta que nos hacen, es ¿cómo se maneja dentro de la educación escolar el tema de los indígenas, tanto la resistencia mapuche del sur y los aymaras chilenos del norte? Esto con relación a ese nacionalismo chileno que mencionaste. Ya. Normalmente en los textos escolares hay muy poco referido a los pueblos indígenas, ¿no? Ahora, cuando se habla del mundo mapuche, se busca reivindicar al mapuche pre-estado, al mapuche que fue el tipo de la colonia, que luchó contra el español, pero al mapuche post-estado, ese no aparece, se invisibiliza
y vienen también artefactos culturales y currículum ocultos ciertamente en ideas de desprecio, ¿no? En el caso del mundo aymara, y quechua y atacameño, están básicamente invisibilizados los currículos nacionales y por eso en Chile hay un problema, ¿no? Que se entiende como historia de Chile la historia local de Santiago de Chile. Ya, a saber que, por ejemplo, esta zona que fue usurpada, celebramos el bicentenario de Chile. Cuando Chile surge, esto era boliviano. Entonces, hay problemas hasta matemáticos respecto a los calendarios y celebramos fiestas que son impuestas, que exigen. Ahora, eso va de la mano con un folclore, va de la mano con una música, va de mano con una cultura oficial. ¿Ya? La cultura oficial de los militares, cuando vienen acá al norte de Chile, es transportar al hombre del sur de Chile, al hombre rural, y situarlo acá, en el desierto, en el hiperárido de Atacama. Entonces, la flor nacional es el copihue. Los niños del norte de Chile jamás han visto un copihue. Yo no he visto un copihue nunca en mi vida. Y así, un montón de cosas que buscan invisibilizar elementos de la cotidianidad de los chicos y surge el disfraz, ¿no? El disfraz de guaso, el disfraz del hombre campesino, y así vemos una serie de artefactos que claramente buscan que el niño no construya un presente desde lo que ve en su cotidianidad. Y ahí hay un gran problema. Obviamente, plantear esto en una escuela pública, que me tocó hacerlo, es muy difícil, porque es toda una maquinaria, es todo un aparataje, es toda una sociología, es toda una semántica que está sumamente arraigada. Y son pocas las voces que de pronto pueden manifestar una mirada crítica, ¿no? Pero claramente, ahora yo quiero manifestar que todo lo que he dicho respecto a esta crítica a la escuela pública, para mí también resulta incómodo y resulta doloroso ser mensajero, ¿no? de noticias que claramente no coinciden con lo que uno podría esperar como investigador y como profesor en este desierto, ¿no? Gracias. Aquí hay otra pregunta que nos dicen, ¿hay todavía una vigencia con relación a la geopolítica de Pinochet, con relación al lago Titicaca y al norte chileno? Sí, bueno, Pinochet el año 79, 1979, decretó que la cueca, y en este caso el copihue, iba a ser la flor nacional en la reivindicación de los 100 años de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces hay un decreto, ¿no? Los colegios están obligados a bailar cueca. Respecto a la vigencia de Pinochet, lo que pasa es que en Chile la dictadura terminó formalmente, pero dejó arraigadas estructuras antropológicas que claramente reivindican, ¿no? estos procesos de nacionalismo, ¿no? Entonces, en Chile es súper impopular plantear, por ejemplo, solucionar los problemas del Silala, del Lauca, o el propio tema marítimo, o te tachan de antichileno, antipatriótica, y todos los apelativos que incluye el mundo nacionalista. Pero sí, todo sigue vigente. No han cambiado de pronto oficialmente lo que la dictadura consolidó, ¿no? Hay un hito, ¿no? La de Charaña, pero todo eso se diluyó y paradojalmente hay una especie de populismo nacionalista, ¿no? En el sentido de que muchos políticos no saben que es más negocio hablar de Bolivia en Chile. Entonces, cuando en los hechos debería ser la mejor forma de integrar los pueblos, de poder claramente, en este caso, construir una historia tripartita, de establecer encuentros entre escuelas, entre colegios, entre profesores, investigadores, y así dialogar. Hay proyectos muy lindos que se han desarrollado en Arica, ¿no? En Arica Tacna, ¿no? Una profesora que tuvo en la universidad, Fanny Barrientos, ella promovió la Escuela para la Paz y hacían intercambios, pero son proyectos que de pronto no encuentran el apoyo institucional, no encuentran el apoyo de los padres y apoderados, que de una u otra forma, en algún momento de crisis, aflora el nacionalismo, ¿no? Te pueden decir muchas cosas, como lugar común, las frases cliché, pero a la hora de la definición, viene la definición nacionalista y lo que podríamos llamar el patriotismo ciego. ¿Ya? Patriotismo ciego. Bueno, te mandan también felicitaciones por tu conferencia, Anita Olivares, Joaquín Centeno. También aquí surge otra pregunta. Dice, aquí en la relación Bolivia-Chile, ¿por qué cree usted que no se dio con el tiempo
una superación del problema, como sucedió en el caso de Alsacia y Lorena, entre la Alemania posguerra del 39 al 45 con Francia. Ya, eso no ocurrió, básicamente una cuestión económica, ¿no? Como yo ya he demostrado, la guerra del Pacífico fue sumamente una guerra minera y que claramente la historia chilena ha construido la guerra del Pacífico como un problema jurídico, ¿no? Un problema de impuestos, de que no se cumplió un tratado, pero claramente sabemos que este territorio tenía guano, salitre, azufre, bórax, fundamentalmente el bórax, ¿no? Y el cobre, la mina de cobre más grande del mundo, estuvo en territorio boliviano, ¿ya? El Chuquicamata, y hoy también la minera escondida. Entonces, eso fue generando que claramente el capitalismo minero tuviera más influencia que el Estado en este territorio ocupado, ¿ya? Financiaba la política, financia la escuela, financia las calles, construye ciudades, dinamiza las migraciones, los equipamientos públicos. Entonces, no hay Estado aquí. El Estado básicamente es el profesor, un carabinero, un militar, un gobernador, un alcalde, pero todos están sometidos a una relación asimétrica con el capital. Hasta el día de hoy, la empresa más corrupta en Chile, SQM, es una derivación de todas las industrias salitreras y que hoy sigue financiando la política nacional y que Pinochet después le entregó el salitre a su yerno y que hoy sigue siendo el dueño del litio. Entonces vemos que es un país sumamente corrupto donde la minería sigue marcando la pauta. O sea, el hombre más rico de Chile es un minero, que es el bisnieto de Eduardo Avaroa, Andrónico Luksic, ¿ya? Es bisnieto de Avaroa, que construyó su riqueza acá, es dueño de canales de televisión, es dueño de bancos y ciertamente esto implica la producción. Entonces, lo que yo he planteado es que el capitalismo no avanza solo con la técnica, solo con la tecnología, sino que también avanza con la producción de subjetividad, la intervención del Estado, la intervención de la política pública, la intervención en la escuela y la producción, ciertamente, de verdades. Y siempre se nos ha presentado el desarrollo del capitalismo con una objetividad técnica, racional, científica, pero también tiene una fuerte impronta de producción de subjetividad y de producción de injerencia en la agenda pública. Y eso nos lleva a que el problema del carácter mediterráneo de Bolivia no se haya solucionado. ¿Cuándo ya debiera ser tiempo de superación? Evidentemente. También, bueno, también tenemos una felicitación de Lina Haki, que le ha gustado muchísimo tu conferencia. Nuevamente, muchas gracias, Damir. Realmente ha sido una conferencia bastante amplia, rica para todos nosotros. Poder compartir siempre es un gusto contigo. Me gustaría cerrar esta cátedra del Bicentenario haciendo una reflexión también, porque es la próxima semana tenemos el cierre con la doctora Gabriela Osenbach, que en realidad más se va a dedicar a hablar de los textos escolares, ¿no es cierto? Y la construcción de los nacionalismos, que ese es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos dejando a los chicos, a las nuevas generaciones? Y algo que salta permanentemente en el caso boliviano, peruano y chileno son las heridas a las nuevas generaciones sobre nuestros países vecinos y también sobre nuestras identidades, nuestras construcciones, ya sea de vencedor o vencido, pues tienen bastante peso, especialmente cuando son niños de etapa escolar y se les obliga a estar dentro de estas que dentro de las festividades, ¿no? En estas performances muy dolidas, llamémosla así, ¿no es cierto?, en los tres países. También algo que sale, y tú lo mencionaste, es de que es ese divorcio entre la academia con los productores de textos escolares y sobre todo los profesores de escuela. Evidentemente tenemos docentes que también son historiadores, tú mismo lo has sido, tenemos varios en la carrera de acá de historia, también en el Perú. Sin embargo, estos profesores que aún mantienen, ¿no?, que se mantienen como agentes de una retórica ya que debería ser superada, de elementos de violencia también, es complicado en los tres países y
es también un llamado de poder trabajar juntos, ¿no? Textos en los cuales se puedan superar muchos mitos y problemas que vemos en la enseñanza de la historia de la Guerra del Pacífico. Quiero invitar a todos los que nos están siguiendo a la última conferencia, que será la próxima semana, el martes 7 de mayo, con la doctora Gabriela Osema, catedrática de la Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Ella nos va a hablar del nacionalismo y enseñanza de la historia en América Latina, un estudio a través de los textos escolares. Para esa ocasión los esperamos a las 3 de la tarde por la diferencia horaria con España. Entonces tenemos que estar un poco más antes para poderla escuchar. Y muchas gracias a todos por seguir en la Cátedra del Bicentenario. Este espacio está diseñado justamente para poder reflexionar sobre diferentes momentos de la historia de Bolivia. Quiero agradecer también a Fer Masi, que es uno de los estudiantes que nos colaboran, es uno de los auxiliares de la carrera de Historia de Interacción Social. Sin nuestros estudiantes y su apoyo, estas actividades no podrían realizarse. Muchas gracias, Damir. Gracias a todas las personas que han compartido con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un saludo a todos, peruanos y bolivianos y chilenos que nos ven. Chao, chao.